Una de las cosas que me llama mucho la atención es específicamente cuando uno veo películas o relatos de la antigüedad, no tanto de la antigüedad, sino de días pasados, era el hecho de la importancia que le daban nuestros, por así decirlo, nuestros ancestros o aquellas personas del mundo antiguo, la importancia que le daban a la palabra de un hombre. Se decía que si una persona le daba su palabra a otra persona era suficiente. No era necesario tener que incurrir en contratos o en abogados o en actas notariales para poder certificar que una persona dijo algo y que es cierto. Simple y llanamente la palabra de un hombre o de una mujer, simple y llanamente el hecho de decir yo te prometo y haré, era garantía suficiente para descansar en el hecho de que aquel negocio o aquella transacción o aquel acuerdo ciertamente se iba a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque tal persona me dio su palabra. Lamentablemente eso es una costumbre que se ha ido perdiendo cada vez más y hoy en día, así como vemos que la economía se desvalúa, también la palabra del hombre se ha desvaluado, al punto tal de que vale casi nada. Y especialmente nuestra cultura, en nuestro entorno social en el cual vivimos, nuestra cultura dominicana, tiene un menor valor lo que es la palabra del hombre y lo que significa decir yo te doy mi palabra. Y utilizo esto de manera de introducción porque el texto que vamos a ver en esta noche habla precisamente de esto, de lo veraz y de lo cierto y de lo íntegro que tiene que ser nuestras palabras, más que todo como creyentes y como hijos de Dios. Y les voy a invitar que por favor me acompañen a Mateo capítulo 5 y vamos a ver específicamente los versículos que van desde el 33 al 37. Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37. El sermón de esta noche se titula El corazón del juramento. El corazón del juramento. Y como ya saben, esta porción es extraída del estudio que llevamos del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 33. Si ya lo tienen, entonces leemos. Dice así la palabra de Dios. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Que el Señor bendiga su santa palabra. Como habíamos dicho, esta porción del texto de las Escrituras que acabamos de leer es extraída del sermón que se denomina el Sermón del Monte, un sermón sumamente popular, posiblemente una de las porciones más conocidas de su discurso o de los discursos que hizo nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Y como ya es costumbre, hemos venido estudiando de ya algunos meses hacia atrás. Ustedes recordarán que esta porción precede un diálogo importante que vemos aquí en los versículos 17 al 20, en el cual el Señor Jesucristo comienza a enumerar cuál es la relación que Él tiene con la ley. Obviamente su audiencia, específicamente los escribas y fariseos, al escuchar todas las palabras que Él había dicho en los versículos del 3 hasta el versículo 16, su incógnita era qué relación tendría este hombre, qué relación tiene este Jesús con respecto a nuestra ley y nuestra tradición y nuestra religión y nuestra manera de vivir. Y la afirmación que hace Jesús en el versículo 17 es simple y llanamente: yo no he venido a abolir la ley, yo no he venido a hacerla irrelevante o a modificar, a todo lo contrario, yo he venido a cumplirla y a traer de vuelta el verdadero significado de la ley, traer de vuelta la verdadera intención por la cual la ley había sido dada.
Al mismo tiempo, el Señor no solamente declara la autoridad de las Escrituras y la supremacía de la ley de Dios, pero también reprende la mala interpretación que habían hecho los escribas y fariseos de la ley y por consecuencia la mala práctica en las cuales, la mala aplicación, en la cuales ellos habían incurrido. Como ellos no habían interpretado la ley de la forma correcta, ellos habían no solamente enseñado de la forma incorrecta, sino que lo habían aplicado en sus vidas y en la vida de los otros de la forma incorrecta. Y aquí vemos entonces cómo el Señor señala cuál es el propósito de la ley, utilizando 6 ilustraciones, 6 ejemplos, que comprenden los versículos 21 al 48, es decir, el resto del capítulo 3. Y ya hemos visto que el Señor utiliza y emplea del ejemplo del homicidio, del adulterio, del divorcio. Y en esta noche vamos a ver el juramento y nos restará entonces el trato a nuestros enemigos. ¿Y cuál fue el error principal de los escribas y fariseos? El error de ellos es la interpretación que ellos habían tenido de la ley. Y ustedes recordarán, y hacemos énfasis en cada uno de estos pasajes, porque esta es la conclusión que podemos llegar rápidamente si no somos muy cuidadosos en entender el contexto del pasaje, y es el hecho de que Jesús está o de alguna forma reforzando, cambiando, modificando la ley. Y como hemos visto hasta ahora, este no es el propósito, sino que Él simplemente viene a corregir la incorrecta interpretación de los escribas y fariseos, que en vez de aplicar el sentido apropiado y correcto de la ley, lo que hacía era que limitaba la ley. Los escribas y fariseos veían la letra de la ley y se enfocaban única y exclusivamente en la letra, ignorando el espíritu de la ley, ignorando el propósito que cumple la ley en nuestra vida. Por ende, su aplicación era simple y llanamente una aplicación externa y carecía de una aplicación interna en el corazón, que era lo que Dios miraba y a lo que Dios le prestaba más atención. Y aquí entonces llegamos, como ya hemos dicho, a esta porción que comienza en el versículo 33, y aquí el Señor Jesucristo utiliza el ejemplo o la ilustración de los votos y juramentos. Y comienza diciendo en el versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? La palabra perjurar significa, y el diccionario de la Real Academia lo define de la siguiente forma: jurar en falso o faltar a la fe ofrecida en un juramento. En otras palabras, es simple y llanamente no cumplir con aquello que prometiste o que acordaste por medio de un juramento. Y los antiguos, como dice aquí, condenaban la práctica de hacer falsos juramentos o hacer votos a Dios o por Dios. En otra palabra, condenaban la práctica de hacer un juramento y no cumplirlo siempre y cuando este juramento involucrase a Dios, ya sea que Dios sea el destinatario o a quien se dirige el juramento, o que hayan traído a Dios como testigo de este juramento. Cualquier pacto, cualquier voto, cualquier juramento que una persona invocare con Dios, es decir, un pacto que yo hago con Dios, debía de ser cumplido. De igual forma, cualquier voto o pacto o juramento que una persona invocare con otro hombre, pero que llame a Dios como testigo, es decir, yo te juro a ti, hermano, y Dios es testigo de lo que digo, ya eso es un juramento en el cual se invocó el nombre de Dios como testigo de ese juramento. Dice aquí los antiguos que debía de ser cumplido, o de lo contrario, nunca debió hacerse ese juramento en primera instancia. Y a simple vista esto suena correcto y en cierta forma es correcto, pero vamos a ver por medio de la exposición del mensaje en esta noche cuál fue la falta o en qué se quedaron cortos los escribas y fariseos cuando ellos pronunciaban este mandamiento. Lo interesante de este mandamiento es que, a diferencia de todos los anteriores que hemos visto, a diferencia del homicidio, del adulterio, a diferencia del divorcio, este no es un pasaje en específico que está citando nuestro Señor Jesucristo. De hecho, tales palabras textuales, como aparecen aquí en el versículo 33, no se encuentran en la ley o en los profetas.
los que nos enseña a nosotros y nos da a entender de que Jesús está citando un mandamiento rabínico. En otras palabras, era una ley de la tradición oral, de la ley oral que había sido instituida por los escribas y fariseos. Sin embargo, este mandamiento sí tiene raíces bíblicas, sí son extraídas de versículos que podemos señalar en el Antiguo Testamento. Es por decirlo así, un conjunto de mandamientos. Y quisiera mencionarles dos simplemente para que puedan entender a lo que me refiero. En Éxodo capítulo 20, versículo 7, en los 10 mandamientos, dice el Señor: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y después en Levítico capítulo 19, versículo 12, partiendo de este mandamiento y por así decirlo, aplicando este mandamiento al diario vivir, dice la palabra: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. En otra palabra, vemos aquí claramente cómo la enseñanza era: ya que el nombre del Señor Jehová no puede ser tomado en vano, ni puede ser usado en vano, de igual forma no podemos utilizar el nombre de Dios en vano para hacer un juramento o para hacer un voto, como lo dice aquí explícitamente el versículo 12 de Levítico 19. Entonces, partiendo de este mandamiento, es donde vemos que los escribas y fariseos pronuncian este mandamiento, donde dice que habéis oído los antiguos: no perjurarás, es decir, no romperás tus mandamientos, sino que cumplirás al Señor tus juramentos, cumplirás al Señor tus votos. Este mandamiento, y al igual que los anteriores, no es intrínsecamente incorrecto. Tiene fundamentos bíblicos, como lo acabamos de ver, y su interpretación y aplicación, a diferencia de los otros, es correcta en el sentido de que verdaderamente no debemos emitir juramentos o votos al Señor que no sean con la intención de cumplírselo. Pero ¿cuál es el problema que aquí señala el Señor Jesucristo? Y la respuesta del Señor Jesucristo nos da a entender cuál es el problema que había con esos escribas y fariseos. El problema principal no era en sí el juramento, sino la necesidad por la cual ellos debían de jurar. Los escribas y fariseos eran notorios por sus juramentos. Esto era una práctica muy común entre ellos y de hecho con prontitud y ligereza emitían juramentos y emitían pactos. Sin embargo, esto no era una garantía de su veracidad o compromiso al juramento. Y aquí es algo interesante de la tradición judía, específicamente de la tradición rabínica, cuando ellos afirmaban que un juramento podía verdaderamente ser anulado. Y aquí es lo interesante del hecho. ¿Qué era lo necesario para que un juramento pudiera ser anulado? Número uno, debía de ser anulado por la persona indicada. ¿Y quién eran esas personas? Según la tradición rabínica, las únicas personas que podían anular un juramento era una persona sabia o un escriba. Y aquí ya vemos cómo comienza a tomar forma el asunto. Los únicos autorizados de anular un compromiso, anular un juramento o un voto eran los escribas y fariseos. Pero no solamente eso, sino que la razón por la cual se podía anular era si surgía algún factor en las circunstancias que cambie la naturaleza del juramento. Es decir, que surja algo que de haberlo sabido de antemano no hubiera hecho este compromiso, no me hubiera comprometido a este voto de haber sabido esto. Por ejemplo, digamos que una persona hace un juramento, un hebreo hace un voto de no salir de Jerusalén por 2 semanas con el propósito de consagrarse al Señor, con el propósito de visitar el templo todos los días y de dedicarse de una forma más íntegra a la adoración del Señor. Un voto válido, algo que en cierta forma digno de alabar. Pero en el transcurso de esas 2 semanas surge una emergencia familiar.
y uno de su familia que no vive en Jerusalén requiere de su presencia, lo cual él está obligado a salir de Jerusalén, y esa persona, como había hecho un voto, dice, bueno, pero yo no puedo salir porque yo tengo un voto con el Señor, tengo un juramento, un compromiso. Esta persona entonces iba al escriba, le presentaba su caso, y entonces el escriba, dependiendo de lo que decía, le daba o no permiso de anular su voto y así poder salir de la ciudad. Nuevamente, todo esto suena bien, pero nosotros podemos deducir por este pasaje de que los escribas y fariseos habían abusado de este principio, habían abusado de este privilegio, y como eran ellos quienes anulaban los votos y los compromisos y los juramentos, ellos entonces siempre buscaban una justificación razonable y viable para desentenderse de cualquier juramento en el cual ellos se habían comprometido. Por esa razón es que nosotros vemos aquí en los versículos del 34 al 36 que ellos utilizan, por así decirlo, seudónimos de Dios para emitir juicio. La única cláusula o el único, por así decirlo, condición en la cual un voto o un juramento podía ser revocado era, como lo dice el versículo 33, si había involucrado el nombre de Dios. Por esa razón vemos en los versículos de 34 a 36 que ellos hacían juramentos en nombre del cielo o de la tierra o de Jerusalén o incluso de ellos mismos sobre su cabeza. Pero si ellos llegasen a jurar por Dios o llegasen a traer a Dios como testigo, esto automáticamente los obligaba a cumplir su voto, a cumplir su juramento, independientemente de las circunstancias que pudieran salir. Ahora, vamos a profundizar un poco más en el corazón de este mandamiento. ¿Cuál es la naturaleza de este mandamiento? Esta práctica denotaba el nivel de seriedad del juramento, como vemos en Mateo 13 y versículo 16. Si pueden, acompáñenme brevemente a Mateo capítulo 13, versículo 16. Aquí en Mateo 13 vemos cómo los mismos fariseos y escribas en cierta forma tenían diferentes niveles de juramento. Y una cosa era jurar por algo, pero una cosa más seria era jurar por lo otro. Y lo dice claramente en el versículo 13, en el capítulo 13, versículo 16, dice así. Estas son las palabras del Señor Jesucristo, precisamente reprimiendo y llamándole la atención a esta práctica errónea de los fariseos. Dice, hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Es decir, si tú juras por el templo, puedes verdaderamente romper tu voto porque Dios no ha sido involucrado. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Y dice el Señor, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? Y para los escribas y fariseos, una cosa era jurar por el altar, una cosa era jurar por el templo, una cosa era jurar por el cielo o por Jerusalén o por la tierra, pero otra cosa completamente diferente era jurar por el oro del templo, por la ofrenda del altar o por el nombre de Dios. Y ellos hacían esto tratando de evitar profanar el nombre de Dios. Ellos sabían claramente y no había escapatoria de que si ellos rompían algún voto en el cual habían traído a Dios como testigo o algún juramento que habían hecho delante de Dios, no quedaba ninguna duda de que ellos estaban rompiendo la ley. Pero todo lo contrario, si Dios no era invocado en el juramento, ellos buscaban la forma de navegar entre las palabras, por así decirlo, y justificar sus propias acciones. Pero lo interesante es la respuesta del Señor Jesucristo. Aunque ellos trataban de no profanar el nombre de Dios, aunque la intención de los fariseos era de hacer juramento, pero no hacer juramento por el nombre de Dios,
Vemos los versículos 34 a 36 que Jesús señala que haciendo esto, ellos ya habían profanado el nombre de Dios. Dice, fíjense cómo dice en el versículo 34 en adelante de Mateo 5. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo. Y aquí dice la razón de por qué. Porque es el trono de Dios. Y dice, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Y ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. En otra palabra, ni siquiera tu propio cuerpo te pertenece a ti. Y aquí vemos una hermosa representación de lo que son los dominios y las potestades de Dios en estos versículos. Cuando Él llama y dice, tú no pronuncias mi nombre textualmente, pero tú estás jurando por mi trono que es el cielo. Y tú no juras por mi nombre, pero juras por mi estrado que es la tierra. Y tú no quieres jurar por el nombre de Jehová, pero estás jurando por la ciudad que le pertenece al Rey, que es el Mesías, al Dios de las Escrituras. Y aquí vemos que aún haciendo esto, ellos habían profanado el nombre de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no hemos hecho eso también? Yo recuerdo cuando niño que muchas veces uno para hacer una promesa o hincapié, uno emitía juramento. No, yo te lo juro por, y decía una cosa valiosa. Pero mencionar o hacer un juramento por el nombre de nuestra madre era casi un sacrilegio. Y yo recuerdo en ocasiones cuando yo le decía a una persona en una conversación, ok, ¿tú vas a hacer eso? Sí, júramelo, ok, te lo juro por mi hermanito. No, júramelo por tu madre. No, espera, ahí no, yo no quiero. Y obviamente todos recordamos el ejemplo, aquellos que han tenido la oportunidad de la gran novela antigua de Tres Patines, en el cual constantemente cuando le decían, yo lo juro por tu mamacita o lo juro por ti, pero cuando trataban de decir, no, pero júralo por ti o por tu mamacita, no, espérate, yo no puedo. O sea, de cierta forma, así como hacían los escribas y fariseos, también nosotros hemos hecho, donde clasificamos diferentes tipos de juramento y diferentes objetos por los cuales son sagrados jurar y otros por los cuales no son tan sagrados, pero todavía se puede jurar o se puede utilizar en un juramento. Pero la respuesta del Señor Jesucristo es que nada de esto es relevante, porque el problema en sí no recae en el juramento, sino que el problema en sí recae en la razón por la cual es invocada el juramento. Cada juramento que invocamos desacredita más nuestra palabra y nuestra credibilidad. Y aquellos que invocan juramentos con más frecuencia son aquellos que tienden a ser menos creíbles. Y este es el problema que vemos aquí. Esta es la raíz de este pasaje. No era el juramento, sino la incredibilidad de aquellos que juraban. En este caso, los escribas y fariseos. ¿Cuál es la corrección que le da nuestro Señor Jesucristo? Jesús no está mandando a abstenernos completa y enteramente de hacer o emitir algún tipo de juramento. Muchas veces se ha tomado este pasaje para enseñar ese tipo, ya sea personas, individuos o grupos de personas, y me viene a la mente específicamente los menonitas. Los menonitas toman este pasaje literal al punto tal de que ellos no emiten ningún tipo de juicio, no toman ningún juramento, al punto tal de que incluso en una corte, si son llamados como testigos, si deben juramentarse antes de poder testificar, ellos rehúsan y dicen, no podemos hacerlo, no podemos tomar un juramento. Pero tal posición, el hecho de decir de que es totalmente imposible o totalmente ilícito que una persona haga un juramento, carece de evidencias bíblicas. Y aquí hay una serie de ejemplos, no voy a mencionárselo todo, pero nosotros vemos, por ejemplo, a Abraham, aquel que en Génesis capítulo 14, versículo 22 al 24, juró que no iba a tomar nada de los despojos o de las riquezas del rey de Sodoma, cuando rescató a Sodoma y a todos sus habitantes del peligro de cautiverio. También vemos el ejemplo de José en Génesis capítulo 47, versículo 31, cuando el mismo Jacob le hizo jurar a su hijo José que cuando él muera, él no quería ser enterrado en Egipto, sino que él quería ser enterrado en el sepulcro de sus padres. Y él le dijo, después que le dijo José, sí,
Jacob vuelve y le reitera, júramelo, lo cual José accedió y le juró. También vemos el ejemplo de Ruth, en Ruth capítulo 1, versículo 16 al 18, cuando Ruth juró que no se iba a apartar del lado de Noemí. Y así vemos ejemplos como David también en primera de Samuel 18, 1 a 4, cuando dice la palabra que David hizo un pacto, hizo un juramento, ¿con quién? Con Jonatán. Las escrituras no describen exactamente cuál fue la condición de ese pacto, pero no cabe el hecho de que verdaderamente tomó un pacto. Bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento y ya esto cambió. Bueno, pero también vemos evidencia en el Nuevo Testamento. El mismo apóstol Pablo también juramentó. En segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 23, cuando Pablo pospuso su viaje a Corintio, él enuncia la siguiente palabra y dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Y aquí Pablo está haciendo simple y llanamente un juramento. Yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. En otras palabras, Dios es testigo de que por yo ser condescendiente y paciente con ustedes, todavía no los he visitado. Y tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, aquel que cuando fue interrogado por el sumo sacerdote Caifás, dice la palabra que él mantuvo silencio durante todo su interrogatorio. Pero cuando Caifás llamó a Dios como testigo y le dice específicamente Mateo 26, versículo 62, le dijo, mas Jesús ya callado, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús simplemente respondió y dice versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Pero si aún nos faltase ejemplos, si aún nos faltase evidencia, ¿qué más otra evidencia tan clara podemos encontrar en las Escrituras como el mismo Dios juramentando por sí mismo? Y este es el que vemos en Génesis capítulo 22, versículo 15 al 17, cuando Dios hace un pacto, hace un juramento con Abraham y dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y el autor de Hebreos recalca sobre este juramento y dice en el en el capítulo 6 de versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, dice, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y así podemos ver un sinnúmero de ejemplos en las Escrituras donde ciertamente si el mandato de nuestro Señor Jesucristo era de no incurrir en ningún tipo de juramento, pues entonces tenemos una larga lista de personas, hombres fieles y siervos de Dios llenos del Espíritu Santo, que juramentaron, hicieron pacto, hicieron compromisos y juramentos a través de las Escrituras. Ciertamente el problema no era el juramento en sí, sino el problema era la credibilidad de aquellas personas que juramentaban, en este caso de los escribas y fariseos. La única razón por la cual los escribas y fariseos acostumbraban juramentar eran porque sus palabras por sí solas no tenían credibilidad. Por sí solas las palabras no tenían. Y detrás de los juramentos y votos de los fariseos, lo que había en realidad era nada más y nada menos un corazón mentiroso. Un corazón que juraba consciente de que no estaba dispuesto a cumplir. Un corazón mentiroso que pronunciaba algo con sus labios. Sin embargo, en su corazón ya estaba resuelto a hacer lo contrario. O no necesariamente hacer lo contrario, pero no mantenerse cierto a sus juramentos o a sus votos. El hombre que utiliza juramentos como garante de sus palabras es un hombre en cuyas palabras simple y llanamente no podemos confiar.
Y aquí vemos otro punto importante. ¿Por qué es tan importante la credibilidad? ¿Y por qué Dios hace tanto énfasis en este error y en esta mala práctica de los escribas y fariseos? Sencillo, porque la credibilidad es parte del carácter de Dios. Hay versículos como Salmo 119 al 60 o segunda de Samuel 7:28 nos enseña a nosotros la veracidad de las palabras de Dios y lo creíble y lo digno de creer que es Dios. Pero específicamente nos llama la atención Números capítulo 23 versículo 19, un pasaje que conocemos que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero fíjense cómo termina el versículo. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. En otras palabras, ¿acaso es Dios hombre para juramentar y no mantenerse veraz a su juramento? ¿Acaso Dios es hombre para hacer un pacto y no cumplir su pacto? Claro que no. Pues si Él habló, ciertamente Él hará. Dios es 100% digno de fiar porque todas sus palabras son íntegras. No existe, hermanos, una oración o una palabra, siquiera una sílaba que ha salido de los labios de Dios que no hayan sido verdad. Y por esa razón Él es digno de fiar, y toda la creación y toda nuestra vida y toda nuestra fe depende del hecho de que Dios es veraz e íntegro y Él cumple sus promesas y cumple sus juramentos y cumple sus pactos. Pensemos, hermanos, en un caso hipotético. Digamos por un momento que Dios no es 100% veraz. Digamos que por algún versículo en estos 66 capítulos, en estos cientos y cientos de capítulos, y 66 libros de la Biblia, que podamos encontrar un versículo en la Biblia que nos demuestre cierta y efectivamente que Dios falló y no cumplió su palabra, que Dios no fue veraz. Con un solo versículo, esa duda, esa sombra de duda caería sobre todo el carácter de Dios, sobre toda su palabra y sobre toda nuestra fe y sobre toda nuestra vida. Si Dios en una sola ocasión sobre la existencia del universo no fue veraz y no cumplió su juramento y no cumplió su pacto, ¿qué garantía tenemos nosotros que verdaderamente Dios nos ama como Él dice? ¿Qué garantía tenemos que verdaderamente Él pagó por cada uno de nuestros pecados, como Él dice? ¿Qué garantía tenemos de que Él cumplirá sus promesas, como Él dice? ¿O qué garantía tenemos de que Él no se va a frustrar con nosotros y va a echar todo para atrás, como Él dice que no hará? Ciertamente nuestra fe, ciertamente nuestra adoración, ciertamente nuestra salvación y todo lo que somos descansa en el hecho de que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Y Dios, si dijo, hará, y si habló, ejecutará. Sin embargo, hay otra cosa importante, hermanos, que así como Dios es veraz, Él requiere que sus hijos también lo sean. Así como Dios es veraz, Él requiere que aquellos que son conforme a su imagen sean también veraces y sean también creíbles. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 19 al 20, el apóstol Pablo nos habla de lo cierto y de lo seguro que son las promesas en Dios gracias a Cristo. Y Pablo lo dice de la siguiente forma, dice en el versículo 19, el capítulo 1 de Segunda de Corintios. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. Es decir, Él no ha debatido, Él no ha sido indeciso, Él no ha dicho un sí para después decir un no. Dice, sino que Él ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y no es coincidencia, hermanos, que ese mismo lenguaje es el que utiliza el Señor Jesucristo aquí en el versículo 37, cuando dice, pero vuestro hablar sea sí, sí y no, no. Dos de los enunciados más simples que existen en nuestro idioma y aparentemente lo mismo en el griego.
Pero estas palabras, sí, sí, no, no, tienen un gran significado cuando son utilizados de la forma correcta. Jesús nos llama a nosotros a mostrar este tipo de veracidad, este tipo de seguridad en nuestras palabras, así como podemos confiar en las promesas de Cristo que son sí y amén. Así cualquier hombre debe confiar en nuestras palabras que son sí y amén. Y lo que nosotros hemos dicho, ya sea sí, amén o no, verdaderamente es sí, amén o no. Santiago abunda sobre esto cuando dicen en el capítulo 5, versículo 12, pero sobre todos, hermanos míos, no juréis, y aquí él está citando las palabras de Jesús, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. ¿Por qué? Porque el juramento es pecado. No, esa no es la razón que da Santiago. ¿Cuál es la razón que dice? Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo y lo que Pablo está diciendo y lo que Jesús está diciendo es: el problema no está en el juramento, sino en la falta de veracidad en nuestras palabras, que demandan implementando por medio de juramentos que puedan ser corroborados porque carecen de veracidad. Dios es verdad y sus hijos deben ser conocidos también por su verdad. Lo que Dios ha hablado es cierto, y lo que nosotros hablamos como representantes y embajadores de Cristo tiene que ser cierto. Y la verdad en el hombre testifica a Dios, pero hermanos, permítame decirle que de igual forma la mentira en el hombre testifica del Satanás. Así como Dios es veraz y todo lo que él habla es cierto, de igual forma Satanás es mentiroso y todo lo que habla es mentira. Los fariseos, de los cuales hablamos en este pasaje, ellos pensaban que eran hijos de Dios. Ellos pensaban que eran justos delante del Padre. Pero el Señor les evidencia de que por sus palabras queda evidenciado que ellos no son hijos de Dios, porque no hablan verdad. Juan 8:44, y no lo vamos a leer por falta de tiempo, dice al final que cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, haciendo referencia a Satanás. Y el Señor le dice: ustedes son hijos de vuestro padre Satanás, por cuanto hablan mentira. Y como dice Santiago, de una misma boca no pueden proceder bendición y salvación. Y podemos cambiar un poco sin quitarle el sentido, sin profanar a la palabra, cuando decimos que de una misma boca no puede proceder verdad y mentira. Y como dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Cuál es entonces la tentación en la cual nosotros vivimos? ¿Cuál es la tentación que tenemos hoy en día como cristianos que escuchamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Ciertamente vivimos en tiempos donde la credibilidad del hombre es escasa, para no decir nula. Ciertamente vivimos en tiempos que cuando una persona dice: yo te doy mi palabra, o yo juro, aún en medio del juramento, siempre hay una sombra de duda o de temor. ¿Qué debemos entonces hacer? ¿O cuál es la tentación que nosotros podemos ser enfrentados con? La tentación es combatir al enemigo con sus propias armas, ceder al modelo pecaminoso para no ser vencido por él, tratar de incurrir en las artimañas del engaño, tratar de en cierta forma ser más tigre que ellos para que no se aprovechen de mí, para que yo no sea engañado. Hermanos, si yo pudiera decirles algo, lo único que quisiera decirles son las mismas palabras que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 21. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seamos vencidos del mal. Que la luz de nuestra verdad prevalezca sobre las tinieblas de la mentira. Que los hombres crean en nuestras palabras, no por el fervor de nuestro juramento, no por la elocuencia con la cual nosotros juramentamos, sino que ellos puedan creer en nuestra palabra simple y llanamente por el testimonio de Cristo y el fruto que hay en Cristo, de Cristo que hay en nosotros. Que verdaderamente delante de los hombres nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Hermanos, hay un lugar para juramentos. Ciertamente hay un lugar y un momento
para hacer juramentos. El mismo Dios hizo juramento, no porque Él fuera mentiroso, no porque Él lo necesitaba, sino porque Él quería acentuar la importancia del pacto que Él estaba haciendo. Pero si en algún momento nos vemos en la necesidad de hacer un juramento, que este juramento enfatice nuestra credibilidad y no sea para compensar la falta de ella. Que ese juramento sea utilizado única y simplemente para recalcar lo veraz y lo cierto que somos, y no utilizarlo como hacían los escribas y fariseos, como una herramienta para compensar su mentira, para compensar su falta de credibilidad. Hermanos, nuevamente ha quedado demostrado que la justicia de los escribas y fariseos era deficiente. Ellos pensaban que por el simple hecho de no jurar o de no invocar el nombre de Dios en un pacto, en un juramento, que ellos eran justos y estaban haciendo lo correcto. Pero hacían lo correcto descuidando aún mayor el hecho de que ellos habían perdido credibilidad ante los hombres y que esa incredibilidad era producto de un corazón mentiroso y engañoso que en vez de justificarle delante del Padre, les condenaba. Sin embargo, es menester para nosotros no seguir la justicia de los escribas y fariseos, sino como, y recalco nuevamente, como dijo el Señor Jesucristo en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. A la vez, Señor, que te imploramos, Señor, perdón. Que tú nos perdones, Señor, las veces que nosotros mismos hemos juramentado en vano, Señor, o hemos pronunciado palabras con intención de engaño, con intención de no transmitir la realidad de los hechos, Señor. Perdona cuando no hemos representado la veracidad y la credibilidad que tú, Señor, representas. Sin embargo, como tus hijos, Señor, no lo hemos hecho. Padre, te pido perdón por mí mismo. A pesar de que en muchas ocasiones, ya sea por casualidad o por ligereza o por vanidad, no tenemos cuidado de nuestras palabras. Tú dices en tu palabra, Señor, que no hay ninguna palabra vana por la cual no sea sometida a juicio. Padre, ayúdanos, permítenos, Señor, ser veraz, ser creíble, fiable en nuestras acciones y en nuestra palabra, delante de los hombres y delante de ti, como tú lo eres, Señor, como tú nos has demostrado en tu palabra y como tú eres con nosotros, y que podamos ciertamente imitar la justicia de Cristo en esto, Señor, y no la justicia de los escribas y fariseos. Gracias por tu palabra y gracias por tu iglesia que se reúne esta noche. Bendícenos, Señor, y danos la porción de tu Santo Espíritu que sea necesaria, Señor, para poder poner esto en práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.